Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Hace muchos años a los niños pequeños se les decidió poner una pulsera. Una pulsera muy peculiar. Resulta que niños con edades de 5, 6, 7 años constantemente, y como nos ha ocurrido a todos, se enfrentan a situaciones nuevas en la vida. Y los niños, pues por supuesto, no saben cómo responder, no saben qué hacer. Para ver cuál es la respuesta adecuada, por lo general, los niños suelen visitar a sus padres y preguntarles qué es lo que tengo que hacer yo ahora cuando se me presenta una situación o qué es lo que tengo que hacer cuando se me presenta otra. Los pastores protestantes de esas iglesias decidieron elaborar una pulsera en la que había una curiosa pregunta. Era, ¿qué haría Jesús? De tal modo que cuando los niños se enfrentasen a una nueva situación, viesen qué haría Jesús, ellos recapacitasen sobre la conducta que Jesús de Nazaret tuvo en cada momento y a lo largo de su vida y aplicasen esa conducta dentro de su código de conducta o en aquel momento en el que necesitasen una respuesta inmediata. Las cosas han cambiado mucho. Ahora tenemos un mundo donde las élites Illuminatis y todos esos lacayos gobernantes al servicio de estos Illuminati llevan otro tipo de pulsera. Llevan una pulsera en la que pone ¿qué haría Satanás? Eso es lo que ponen. Cada vez que toman una decisión parece que reflexionan mirando a esa pulsera en la que pone ¿qué haría Satanás? Por supuesto, así es como reaccionan y nos damos cuenta que todas aquellas modificaciones, leyes, cambios, recortes y reformas que efectúan nunca son para el bien de la sociedad. Pero para poder entender qué haría Satanás, debemos comprender qué es concretamente Satanás. Satanás o el maligno, por supuesto, crearía un entorno al que llamaría el Kali Yuga, como lo denominan los hindús. En ese Kali Yuga, Satanás, una de sus principales características, y no la única, es que es el príncipe del engaño. ¿De acuerdo? ¿Qué haría Satanás? Vamos a ponerlo aquí. ¿Qué haría Satanás? Muy bien. ¿Qué haría Satanás? Bueno, he dicho antes que la característica principal de Satanás es que es el príncipe del engaño. Satanás no es el príncipe de la guerra, no es el príncipe de la destrucción. Satanás no es el príncipe... Digamos que todos este tipo de aderezos adicionales, la destrucción, la guerra, el hambre, las carencias, la escasez, viene de camino o de la mano de una cuestión, porque Satanás es el príncipe del engaño. Importante. El príncipe del engaño. Bien, por supuesto, como he dicho antes, deberíamos reflexionar sobre qué es o qué pasos seguiría Satanás si gobernase este mundo. Imagínese por un momento que Satanás gobierna este mundo. Por supuesto, como es el príncipe del engaño y para poder engañar es preciso comunicar. Por consiguiente, Satanás controlaría los medios de comunicación. Satanás controlaría los medios de comunicación. En primer lugar, medios bajo control. Controlaría los medios de comunicación, por supuesto, es fundamental para él poder engañar, o para poder engañar a todo el mundo, controlar los medios de comunicación. Como segundo paso, evidentemente, y para poder gobernar con el beneplácito de las gentes, tiene que formar parte o crear un modelo de engaño. Un modelo de engaño de tal modo que las personas crean poder elegir a sus gobernantes y de ese modo sofocar eso que nos podría parecer una dictadura y que en algunas ocasiones, o que nosotros pensamos que no lo es. De hecho, Satanás elegiría a sus gobernantes. Satanás cogería a los peores o los más cercanos a él y los pondría en las más altas esferas. Y para poder conseguir que todas aquellas personas o todo el mundo aceptase a estos gobernantes, digamos que crearía un modelo llamado la democracia. Satanás crearía
la democracia. Por cierto, si tiene dudas sobre la democracia, les diré que la democracia griega, la original, no es la que nosotros conocemos echando una papeleta en la urna. Es muy distinta a lo que usted piensa. Hicimos un vídeo hace mucho tiempo hablando de la auténtica democracia. Otra de las cuestiones importantes es que Satanás odia la competencia. Satanás odia la competencia, de tal modo que Satanás cogería todas las enseñanzas de los grandes maestros y las transformaría en religiones. Religiones que, por supuesto, estarían al servicio del poder y del dinero. ¿En cuántos países han visto ustedes que ha habido auténticos desastres por dictadores, ha habido guerras y aquellas religiones se han puesto de la parte de no precisamente el más socialmente comprometido? A Satanás no le gustan las personas que son espirituales. A Satanás no les gustan ese tipo de personas que, digamos, tienen una capacidad de trascendencia por encima de lo normal. Satanás sabe que un país en el cual sus gentes son espiritualmente avanzadas es un país ingobernable. Por tanto, a Satanás le gustan las personas que son sumisas a las reglas religiosas. A Satanás no le gusta la competencia. No. No le gusta. Bien, a Satanás le gusta la ciencia. A Satanás le encanta la ciencia. Pero no el avance. Hay que distinguirlo. No es lo mismo la ciencia, no es lo mismo el avance. Le gusta la ciencia en pro del control de sus súbditos. Utilizaría cada aparato electrónico para estar informado de las actividades de sus lacayos. De ese modo poder eliminar a todos los elementos que resultan incómodos. Digamos que la técnica, que no va de la mano de la ciencia, se aprovecharía de esos propios recursos que el avance tecnológico entrega para controlar a sus súbditos. Asimismo, también impediría que se desarrollase una nueva ciencia, algo totalmente distinto. Mantendría a la gente dentro de una ceguera pública y dentro de una ciencia férrea e limitante, de tal modo que los verdaderos avances que podrían cambiar la humanidad nunca llegarían a desarrollarse. Por tanto, vamos a poner que a Satanás le gusta la ciencia de control. Ciencia de control. A Satanás le gusta almacenar poder. Le encanta amasar poder y hacerse con todo el control que pueda existir. Satanás crearía la falsa ilusión del dinero, de tal modo que almacenaría grandes cantidades de este bien. Un bien que a efectos tangibles ni siquiera existe. Digamos que con ese bien lo que haría crearnos son periodos de riqueza y periodos de escasez, periodos de riqueza, periodos de escasez. Así, lo que crearía en el ser humano sería esto. Sería la inseguridad. ¿Y sabéis qué es la inseguridad en el ser humano? La inseguridad es igual al control. Inseguridad es igual al control. Desde luego, con esa forma de proceder, lo que conseguiría sería que muchas personas que intentasen rebelarse contra ciertas actitudes de Satanás no se rebelasen, porque en ellos le va su propia subsistencia. ¿Quién se levanta en tiempos de crisis cuando tiene un trabajo estable, cuando tiene una vida acomodada? Nadie. Nadie lo haría. Los esclavos ni siquiera se levantarían en tiempos de crisis, porque saben que detrás de eso
se encuentra la peor parte que quizás ellos puedan conocer. Y es ahí donde Satanás les llevaría. Por consiguiente, a Satanás le gusta el dinero. El dinero, euros y dólares. A Satanás no le gustan las revoluciones. Las revoluciones no le gustan nada. Y por supuesto los líderes que estén fuera de su control. Satanás lo que suele hacer por lo general es convertir a héroes en villanos y a villanos en héroes. Es muy astuto. Y es capaz de convertir a la peor de los seres humanos en una especie de héroe y a los mejores de los nuestros en auténticos villanos. Tiene estrategias, astucias, argucias, es el príncipe del engaño. Y es capaz de cambiarlo absolutamente todo. Capaz de obligar que nuestro cerebro, nuestra vista mire en una dirección cuando realmente el problema está en otro. A Satanás no le gustan las revoluciones. Vamos a ponerlo aquí. 6. Satanás. Vamos a poner no revoluciones, para hacerlo más corto. Bien, ¿qué es lo que más haría Satanás? Satanás haría muchas cosas si gobernase este mundo. Satanás lo que haría sería controlar el tráfico de estupefacientes, controlaría el tráfico de armas, controlaría el tráfico de seres humanos y haría creer a todo el mundo que está teniendo una lucha sin cuartel para acabar con esta lacra, cuando en realidad lo que está haciendo es promocionar su propio negocio. Satanás sería el que está detrás de todas estas lacras humanas, con una cara y con la otra lo que haría sería decirnos que está contra ellas. Una cara pública y una cara privada, como una especie de águila bicéfala. Eso es lo que haría Satanás. Entonces, por consiguiente, Satanás lo que haría sería control de las lacras. Hay más cosas que haría Satanás. Satanás nos volvería locos. Sí, nos volvería locos. ¿Cómo haría para volvernos locos? Satanás normalizaría lo absurdo y perseguiría el sentido común. Eso es lo que haría Satanás. Cosas que nuestro sentido común diría, bueno, esto es normal, serían perseguidas. Y cosas totalmente absurdas y ridículas serían normalizadas, algo que no entraría en la cabeza de cualquier persona normal de hace muchos años. Eso es lo que haría Satanás. Hace mucho tiempo leí un artículo a un norteamericano. El artículo se titulaba "Los europeos se están volviendo locos". Es lo que decía el artículo. Y hacía referencia a un curioso caso que ocurrió en Suecia. En Suecia, al parecer, había un tipo que vivía en su casa tranquilamente, un tipo fortachón, y un desgraciado día, pues una serie de personas hicieron un allanamiento de morada dentro de su casa con intenciones de robarle. Este hombre se dio cuenta de que alguien se había metido en su casa y decidió bajar corriendo a ver qué es lo que estaba sucediendo. Para desgracia de todos, el sueco descubrió a los ladrones. En aquel momento, este hombre, que era un tipo fortachón y grande, se abalanzó sobre ellos intentándolos echar. Los ladrones, que eran varios, también se abalanzaron sobre el sueco. Pero claro, este hombre era un auténtico titán y consiguió reducirlos. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Cuando llegó la policía, el sueco fue detenido y los ladrones también. El sueco fue detenido por haber agredido a 3 personas. Les dejó bastante tocados. Al final lo que ocurrió es que estas 3 personas que entraron en su casa al poco tiempo salieron libres de la cárcel. De hecho, estuvieron prácticamente nada. Y el sueco estuvo
durante una buena temporada con una condena por agresiones injustificadas o no plenamente justificadas. Algo que es la normalización de lo absurdo. Yo, sinceramente, me he encontrado un montón de ejemplos en los cuales no voy a entrar aquí. Constantemente, cuando leo los medios de comunicación, veo cómo se normaliza lo absurdo. Oiga usted, mire, digamos que sentido común me dice que esto es una estupidez o una imbecilidad. No intente usted hacerme tragar ruedas de molino. Hay muchas cosas que le haría, hemos dicho que como punto final lo que haría Satanás sería, y ya nos quedamos sin pizarra, sería normalizar el absurdo. Normalizar el absurdo. Bien. Todas estas cosas haría. Y ahora yo le hago una pregunta. Obsérvelo. Realmente vemos que a Satanás, como príncipe del engaño, le gustaría hacer muchas cosas. ¿Ha mirado el mundo en el que nos encontramos? ¿Coinciden algunas de estas cosas con lo que está sucediendo en la actualidad? ¿Puede ser así? ¿Tal vez estamos bajo el reino del príncipe del engaño? Decida usted. Yo tengo, por supuesto, mi punto de vista, que es, sí, estamos en el Kali Yuga, vivimos tiempos aciagos para el ser humano. El príncipe del engaño, Satanás, ha tomado el control y utiliza todo esto y algunas otras cosas más. Créame, no se deje engañar por el maligno. No se deje engañar por ellos. Lo dejamos aquí. Piense en todo esto. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.